Dice el texto de Juan, el capítulo 20, los versículos 22 y 23. Y sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. A quienes ustedes perdonen los pecados, les quedarán perdonados. Y a quienes no se les perdonan, les quedarán sin perdonar. Esta prerrogativa otorgada al cuerpo apostólico debía ser ejercida no por un elemento en particular. Es decir, no solamente una sola persona estaba encargada de perdonar pecados, sino que Jesús aquí habla a los discípulos como representantes de su iglesia en la tierra, en cuyo conjunto él había confiado la responsabilidad de velar por los intereses espirituales y las necesidades de sus miembros individuales. Aquí entonces Jesús forma la base de la disciplina eclesiástica. Es la iglesia la que legalizaría la condición normal de un determinado miembro de la iglesia. Progresivamente Jesús, a través de sus enseñanzas, determinó los pasos necesarios para que se ejerciera correctamente la disciplina y se conservara el orden dentro de la iglesia. La decencia y la integridad de la congregación debía primar por encima de todo. No es una persona la que perdona pecados, sino la iglesia como un ente administrador de fraternizar a alguien o de perdonar a alguien que ha cometido un pecado público y que ha hecho repercusión sobre toda la congregación. La jefatura eclesiástica solo debería ser el órgano que vigilaría y supervisaría para que en cada caso de disciplina se cumplan los pasos necesarios. Es un deber de los dirigentes eclesiásticos buscar por todos los medios la restauración del que por desgracia ha pecado. También debe agotar todos los recursos para reconciliar a los que mantienen sus diferencias y también sus desacuerdos. Es decir, de los líderes religiosos está el evitar el escándalo, la humillación, la provocación hacia los que han caído. Una vez que se agoten todos los recursos del restablecimiento de la persona que ha caído en pecado públicamente, si el que ha errado no modifica su conducta, lastimosamente será desfraternizado. La iglesia en pleno conocerá entonces la decisión de la disciplina. Es solo en ese sentido que los pecados del transgresor le son perdonados o le son retenidos. La iglesia debe trabajar fielmente por la restauración de sus miembros descarriados. Debe estimular para que se arrepientan y se aparten de sus malos caminos. Cuando existe la evidencia de que se han arreglado las cosas con Dios y con el hombre, la iglesia entonces debe aceptar el arrepentimiento como genuino. Debe exonerar al pecador de las acusaciones que pesaron sobre él. Debe, en otras palabras, remitir sus pecados y recibirlos de nuevo en plena comunión. Esa remisión de pecados es ratificada también en el cielo. En realidad, Dios ya ha aceptado y perdonado al arrepentido, según Lucas 15, el 1 al 7. Sin embargo, las Escrituras explícitamente enseñan que la confesión del pecado y del arrepentimiento de él deben dirigirse directamente al trono de la gracia en el cielo, como lo dice Hechos 20:21 y 1 de Juan 1:9. Y que la remisión de los pecados del alma solo proviene de los méritos de Cristo y de su mediación personal, según 1 de Juan 2:1. Dios nunca ha delegado esta prerrogativa de perdonar pecados a los falibles mortales, los que con mucha frecuencia también necesitan misericordia divina y de la gracia de Dios, aunque hayan sido nombrados como dirigentes de la iglesia. La declaración de Cristo aquí no da lugar. Cuando dice: a quienes ustedes perdonen los pecados, les quedarán perdonados, y a quienes no se los perdonen, les quedarán perdonados. En ningún momento
el clero, el sacerdote, debe tomar los atributos de perdonar, porque no es dado al hombre el hacer esto. Es únicamente Cristo Jesús quien está para perdonar pecados. La declaración de Cristo no da lugar a abuso de las autoridades eclesiásticas, no fomenta una persecución y mucho menos da una aprobación para instituir una inquisición. Los pasos para la restauración del que ha pecado están diseñados claramente en los textos de Mateo 18 del 1 al 15 y del 25 al 35 y en Gálatas 6 del 1 al 5. Así entonces, cuando falta la evidencia de un arrepentimiento genuino, han de ser retenidas las acusaciones presentadas contra un miembro descarriado. El cielo reconocerá la decisión de la iglesia, pues nadie puede estar en una buena relación con Dios cuando está voluntariamente reñido con sus prójimos. El que desprecia el consejo de los representantes de Dios nombrados en la tierra no puede esperar disfrutar del favor de Dios. Hay una ilustración de la forma en que operaba este principio en la iglesia primitiva y que lo encontramos en Hechos el capítulo 5, los versículos del 1 al 11. Entonces, en resumen, Jesús habla aquí a sus discípulos como representantes de su iglesia en la tierra, en cuyo conjunto entonces está la responsabilidad de velar por los intereses espirituales y las necesidades de sus miembros. Jesús ya había explicado ampliamente cómo tratar con los miembros descarriados. Primero personalmente, en Mateo 18, del 1 al 15, y después con la autoridad de la iglesia, en el mismo Mateo 18, los versículos de 16 al 20. Entonces, ahora reitera las instrucciones dadas en aquella ocasión. Por lo tanto, no hay ningún ente eclesiástico que tenga la autoridad como sacerdote para perdonar pecados. Esa prerrogativa se la da exclusivamente al seno de la iglesia, que determina la condición moral para desfraternizar o para perdonar a un caído dentro de la membresía. Que el Señor les bendiga.